Hola, muchas gracias a todos. Me honra su presencia, sobre todo a las 4:30 de la tarde cuando uno quiere dormir una siesta en vez de escuchar una charla científica. Así que les agradezco por estar acá. Y bueno, estamos acá en el marco de este festival para reflexionar en torno a las ideas de la ciencia. Y yo no sé si ustedes han asistido a otras charlas, pero si hacemos como un ejercicio rápido, ¿cierto? Y uno piensa en ciencia, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Investigación, ¿cierto? Yo me imagino que algunos, voy a especular, si alguien quiere decirme lo cuenta, pero me imagino que algunos de ustedes, por ejemplo, pensarán en la charla de ayer, la de que dio Charlie Zucker, ¿cierto? En que nos hizo soñar con la posibilidad de controlar la horrible adicción al azúcar que tenemos algunos, por ejemplo. O en las charlas que hubo hoy día en la mañana, o lo que va a haber mañana en cambio climático, ¿cierto? Como abrir la posibilidad de comprender la naturaleza, de poder manipularla y de alguna manera controlar los impactos que ésta tiene, o mitigarla al menos. O en la innovación, qué ganas de soñar que la ciencia, ¿cierto?, puede tener esta capacidad de crear un valor nuevo a partir de las ideas, y que alguna vez podamos cambiar nuestra economía, que no sea solamente extracción de recursos naturales, que podamos tener una economía que esté basada en el conocimiento. Todo eso es cierto, ¿cierto? Yo me imagino que muchos de ustedes piensan cosas así. Sin embargo, es una verdad parcial, porque la ciencia es mucho más que eso. La ciencia es una manifestación de la humanidad en que pone al hombre, ¿cierto?, al ser humano al centro y le hace preguntarse quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese valor de la investigación científica, ese valor cultural que tiene la investigación científica, tiende a olvidarse. Especialmente hoy tendemos siempre a ponerla en perspectiva del impacto económico que tiene, por ejemplo. Entonces decimos, efectivamente, y créanme que yo comparto y encarno mucho eso, es decir, efectivamente la ciencia es una llave maestra, tiene un agente de cambio económico, sin duda, pero también lo es cultural. Y eso es un aporte fundamental de la investigación científica. Y yo estoy convencida que otorgarle un contexto histórico a la investigación científica hace que reluzca ese impacto o ese valor cultural de la investigación científica. Y básicamente esa es mi invitación hoy día. Mi invitación hoy día es a mirar hacia atrás, es un viaje hacia el pasado, en el cual, está mi convencimiento en que nosotros tenemos que escribir una biografía de la ciencia en Chile. Tenemos que saber quiénes fueron los primeros que se preguntaron, qué se preguntaron y cómo fueron evolucionando y cómo fueron cambiando esas preguntas en el tiempo. Eso nos hace entender quiénes somos hoy y también qué es lo que podemos ser en el futuro o por qué somos lo que somos hoy día. Y en este viaje, como les puedo decir, o en esta mirada hacia el pasado, vamos a tener la siguiente hoja de ruta. Son estas 3 imágenes, ¿ya? Nos acompaña una imagen que es una radiografía de una mano, luego una imagen que es de unas mariposas, una especie de mariposa chilena, y finalmente unas cucarachas. Estos 3 son 3 objetos de estudio, ¿ya?, de 3 papers científicos, artículos científicos, que es el lenguaje mismo de la ciencia. A través de estas 3 imágenes y de los 3 trabajos que las presentan, quiero ir guiándolos por un proceso en el cual vamos a ir viendo cómo la ciencia en Chile se fue profesionalizando. Es decir, pasó de ser una actividad casi al margen de la sociedad, casi desarrollada por unos tipos un poco excéntricos, a pasar a ser una profesión, un oficio dentro de una sociedad que lo incorpora como tal. Entonces, para partir, vamos a partir con este primer trabajo, que es el trabajo de Segercita Salazar, del año 1896, en el que se muestra, en la imagen del trabajo, o del paper, como decimos nosotros,
una radiografía. Ahora, van a ver que no es cualquier radiografía. Y para ponerlo como en contexto, les voy a contar un poco el contexto internacional por esa fecha. Se dice que era una tarde muy oscura de noviembre, cuando este señor, Wilhelm Conrad Röntgen, estaba en su laboratorio y de repente observó una luz tenue, una fluorescencia, que no tenía causa aparente, pero que Röntgen pensó que podría haber sido, que podía ser causa de la investigación que él estaba haciendo con un tubo de rayos catódicos. Era físico. Obsesivo y trabajador como era, se encerró en el laboratorio, durmió, comió ahí, hasta que 3 semanas o 4 semanas después dio con el resultado. Y el origen de esa fluorescencia, de esa misteriosa fluorescencia que había aparecido en su laboratorio, era una nueva forma de energía. Y esa nueva forma de energía son los rayos X. ¿Ya? La primera radiografía que tomó Röntgen, que esta es la mano de su mujer, Ana Berta, ¿cierto? En la que él, porque al descubrir los rayos X, ¿qué es lo que descubrió? Atravesaba la carne y no los huesos. Éramos capaces de ver el cuerpo humano sin cirugía. Era algo absolutamente impensable. Parecía más un producto de, no sé, un resultado producto de la magia que de la ciencia. Esta fotografía dio vuelta el mundo entero. Y Röntgen, que era un científico muy meticuloso, pero a quien la fama realmente le llegó sin buscarla y sin quererla tampoco. Sin embargo, bueno, este descubrimiento obviamente que eternizó su nombre para siempre, lo hizo merecedor del primer premio Nobel de Física del año 1901. Y, sin embargo, él decidió que él no iba a patentar sus resultados, porque, comillas, como dice él, a ver si lo encuentro, dice, no importa, ya me voy a, lo tengo acá porque tengo algunas cosas, dice, claro, bueno, básicamente no importa, se me perdieron, pero dice, mis resultados son, en el fondo, para la humanidad, no son míos. Y con eso no patentó los descubrimientos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Obviamente, todos los científicos del resto del mundo se abocaron frenéticamente por querer reproducir estos resultados que, como les decía, casi que parecían más producto de la magia que de la investigación científica. Bueno, ¿y qué ocurría en Chile en ese momento? Yo les voy a leer esta frase que es tomada de un físico de esa misma época en que describía qué es lo que pasaba en Chile, Alemania, Chile, 1895. O sea, eran como universos distintos. Ni un solo tubo de Crookes apropiado existía en Chile. Ese tubo es el tipo de tubo de rayos catódicos a partir del cual se descubrieron los rayos X. Y no era posible hacerlo fabricar por la falta absoluta de la industria del vidrio blanco y de operarios especiales. Esta era la frase de un físico, y miren lo que dice. Todo parecía concurrir para condenarnos a la inacción en presencia del gran descubrimiento. Y cuando en todos los laboratorios del orbe se trabajaba ya por alcanzar y escudriñar este nuevo mundo científico, en el que cada explorador tenía derecho a esperar el hallazgo de regiones maravillosas, de vetas abundantes e inexploradas, con que ensanchar el campo de acción o con que enriquecer el tesoro intelectual de la humanidad. O sea, era como un lamento terrible, digamos, no había ni una posibilidad en Chile, las condiciones eran absolutamente precarias y la meta se veía muy lejana. Y aquí es cuando viene la hazaña de Luis Ladislao Segers y Arturo Salazar, dos físicos de la Universidad de Chile, que se abocaron a solucionar la infinidad de problemas técnicos, se encerraron en su laboratorio, fabricaron ellos un tubo al vacío, en fin, solucionaron pero múltiples problemas, hasta que finalmente, el año 1896, de hecho, el 27 de marzo, es decir, a solo 3 meses de que Röntgen en Alemania había publicado su primer hallazgo de los rayos X, ellos publicaron este trabajo con una radiografía que mostraba la mano de Ladislao Segers, con una radiografía que tomó nada más y nada menos que 14 minutos de exposición. Ustedes comprenderán que eso es bastante, y se nota que en esa época no existía ninguna conciencia acerca del daño que provocan los rayos X.
Bueno, algunos dicen que, varias fuentes dicen que esta fue la 7ª radiografía tomada en el mundo, ¿ya? O la 2ª en Iberoamérica. Yo no estoy segura de esos datos, pero en verdad dan lo mismo. Fue a 3 meses, prácticamente simultáneo a los descubrimientos que estaban ocurriendo en Alemania. Estos profesores de la Universidad de Chile, sin recursos algunos, pudieron reproducir esos resultados. Ahora, si vemos algunos detalles de la publicación misma, son bien interesantes, porque este artículo se publicó en una revista que se llama Actes de la Société Scientifique du Chili. O sea, a mí me llamó la atención al menos que fuera una revista científica de una sociedad científica chilena, pero que se escribía en francés. Bueno, efectivamente era publicada por una comunidad de franceses residentes en Chile. Ahora, los quiero invitar a leer cómo parte este artículo, porque aquí hay algo muy interesante. Dice: al recibirse aquí, en febrero último, los primeros anuncios sobre el descubrimiento de Röntgen, vimos que no era posible repetir los experimentos por no existir, acaso en todo Chile, un solo tubo de Crookes. Pero recordando al mismo tiempo ciertas cualidades de las lámparas de cadencia, pensamos que para la producción de los rayos de Röntgen podía prescindirse con éxito de los tubos de Crookes. Ahora, aquí no hay ninguna falta de ortografía. Y lo digo en serio. Ahora, esto claramente no es francés. Y ciertamente tampoco es castellano. Ya, es que esto es increíble, ¿verdad? Porque Arturo Salazar, que uno de los autores, era un tipo genial, sin duda, para lograr la hazaña que logró. Pero le decían el loco Salazar. Pero él decidió inventar una escritura fonética, ya que le puso ortografía racional. Es que esta decisión es muy divertida, porque a él se le ocurre publicar sus experimentos, pero así, su gran hallazgo, la 7ª radiografía del mundo, en una revista de publicación francesa en ortografía racional. O sea, cero concepción de ciencia mundial. Imagínense que, por ejemplo, que a alguien alguna vez le hubiera llegado la revista a Europa, a algún centro de conocimiento. Bueno, de partida ya no está en francés, alemán o inglés, que era el idioma de la ciencia. Por ejemplo, que esa persona hubiera comprendido el castellano y hubiera sabido leer castellano. No hubiera entendido nada igual. O sea, esto escrito en su superortografía racional. Así que, bueno, esa es una anécdota que nos habla mucho acerca de la concepción de la ciencia. Ahora, sin embargo, hay otras anécdotas que a mí me encantan de esta historia, que sí hablan de un rol que tenía la ciencia en ese minuto en la sociedad. Y una de ellas es esta, que resulta el mismo año en que se hizo este descubrimiento, uno de los discípulos de Segers, que participó en todos estos experimentos, dio 3 charlas en la Facultad de Medicina, explicando qué es lo que eran los rayos X, ¿ya? Para mí esto es realmente, o sea, es una ventana acerca del rol que cumplen los científicos. Nadie sabía que desde la física y desde esa física iba a ocurrir el próximo descubrimiento que iba a revolucionar la medicina, por ejemplo. Nadie lo sabía, fue algo completamente inesperado. Sin embargo, por suerte que en Chile teníamos a estos 2 científicos que hacían cosas que nadie entendía, pero que sí fueron capaces de reproducirlo, que fueron capaces de entenderlo y que se pararon en una audiencia repleta en la Universidad de Chile explicándonos de qué se trataba esto. Y en esa audiencia repleta, yo me imagino a la gente boquiabierta, estaba el decano, estaba Barros Arana sentado ahí, me lo imagino a todos con la boca abierta y diciendo, oh, cuando mostraba esto, que eran las primeras radiografías que se tomaron en Chile. Además hay una anécdota muy divertida porque en la última conferencia, cuando uno lee esta conferencia, en la tercera que da, el tipo dice, bueno, y ahora para terminar, vamos a hacer una demostración práctica. Cuento corto, hacen in situ una radiografía del decano de la Facultad de Medicina, de su mano. O sea, no sé, muy divertido. Yo me imaginaba cuando llevaban como el hielo a Macondo, y era como, nadie lo puede creer, bueno, algo parecido. Y otro dato que es muy interesante es que en esta historia particular, es que aquí, en este momento, en el minuto en que se publica, a 3 meses del primer hallazgo,
no solamente se hizo un descubrimiento interesante, o sea, se reprodujo un descubrimiento interesante, sino que nace la Escuela de Radiología en Chile. Nace como un oficio y como una investigación. Y después de estos dos investigadores, hubo otro que se llamaba José María Enrique, y después hubo otro que fue José Ducci, y así nació una escuela que está vigente hasta el día de hoy. Y eso es algo que es muy importante en el desarrollo de la ciencia. Ay, esto solo para mostrarle porque es muy divertido. Esto es un archivo de prensa de la revista Zigzag del año 1916. Por favor, miren. Maravilla del siglo XX, rayos X. Enseña los huesos de sus dedos, el plomo de un lápiz. Puede usted ver a través del vestido. Aún la piel se vuelve transparente y se ven los huesos. El instrumento más interesante que se ha inventado. Piensa en el placer que tendrá teniéndolo. Estamos hablando de una radiografía de rayos X. Bueno, eso es un archivo de prensa del año 1916 de la revista Zigzag, para que vean la conmoción que fue. La conmoción que fue y que Chile fue capaz de reproducirlo y entenderlo en su minuto. Y a partir de ello fundaron escuelas. Bueno, de 1896 los invito ahora a 1921, de la mano de esta ilustración de unas mariposas chilenas, con una publicación de la revista chilena de Historia Natural, en la que su autor se empieza a inmiscuir en la biología experimental, ¿ya? Y lo hace estudiando la biología sexual de las mariposas. Ahora, ¿quién es su autor? Su autor es Vicente Izquierdo. A mí me gusta pensar que Vicente Izquierdo fue nuestro primer gran biólogo de corazón, digamos. Y ya les voy a ir contando por qué. Pero Vicente Izquierdo nació en el seno de una familia bastante acomodada. Estudió en el Instituto Nacional, después estudió Derecho para complacer los deseos de su madre, y el día que se tituló ingresó a la Facultad de Medicina para complacer sus propios deseos. Así que ahí estudió medicina. Y cuando terminó, el año 1875, Vicente Izquierdo, junto con un grupo de jóvenes de la Universidad de Chile, partió becado por el gobierno de Chile a laboratorios europeos, en lo que yo denomino como el germen de Becas Chile. Fue como tal vez el primer grupo que partió como Becas Chile, que era un grupo de no más de una decena, yo creo que menos de una decena, de jóvenes médicos, pero que la universidad tuvo la visión y dijo: esto hay que mandarlos a los mejores laboratorios del mundo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente quería modernizar las cátedras y la educación de la medicina, que era bastante precaria en esa época. Entonces parte Vicente Izquierdo junto con otros grupos y decide partir a Alemania. No se va a cualquier lugar, se va a unos laboratorios de gente que realmente cambiaron el curso de las ideas en biología. Y estaba ya estudiando los nervios sensitivos, estaba estudiando un poco de oftalmología, cuando estalla la Guerra del Pacífico y debe retornar él y todo el grupo de médicos. Y de pasar a hacer sus investigaciones en el laboratorio, allá en Alemania estaba publicando, etcétera, tuvo que volver a Santiago, estuvo atendiendo en un hospital en el centro de Santiago y después se fue a Arica, a Tacna, ahí al horror mismo. Y concluyó su servicio a la patria, vuelve nuevamente a Europa. Pero esta vez vuelve y hace estudios de entomología. Y ahí se empieza como a develar el alma de biólogo de Izquierdo. Ahora, el año que vuelve Vicente Izquierdo, en 1881, es inmediatamente contratado por la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina lo que quería era modernizar sus cátedras, ¿cierto? Entonces llegó, inmediatamente le tenían su sillón y lo llenaron de clases y estuvo básicamente 30 años a cargo de una cátedra de histología en medicina. La gracia es que Izquierdo hizo una modificación como en la educación hacia las ciencias biológicas. Pero, y aquí hay varios mitos en torno a estos personajes. Uno de ellos, que yo lo he leído varias veces, en libros como de, comillas, Historia de la Medicina, o artículos de Historia de la Medicina, es que Izquierdo continuó haciendo la investigación que hacía en Europa y continuó publicando tal como publicaba en Alemania. Bueno, falso, completamente falso. De hecho, Izquierdo tenía
que hacer clases de medicina, tenía que trabajar en administración, porque llegó a ser decano de la universidad. Además, fue político, fue diputado, además trabajaba en el hospital y además de eso tenía clientela privada. O sea, imposible. No hizo investigación, no prosiguió y tiene una que otra publicación muy esporádica. ¿Ya? Ahora, lo que ocurrió fue que, bueno, aquí lo muestro aquí con todo el séquito de profesores de la universidad, pero lo que ocurrió es que ya al final de sus días, Izquierdo tuvo un problema y se quedó completamente ciego de un ojo. Y eso lo obligó a dejar la cátedra, en la cual era muy dependiente del microscopio, le hacía a los alumnos comprender los tejidos, o sea, tenía toda una parte muy práctica. Y él abandonó la cátedra y abandonó la universidad. Y aquí es cuando empieza la historia de las mariposas, y aquí es cuando a mí me gusta la parte de biólogo de Izquierdo. Resulta que, claro, aquí les voy a contar. Les voy a ir, bueno, aquí les voy a mostrar la publicación primero. En 1921, Izquierdo publica este paper, que es nuestro segundo paper, ¿no? Que se llama Observaciones sobre la biología de la Politisana edmondsi, que es una mariposa, como les comenté. Ahora, yo les voy a ir contando este paper al tiempo que les voy leyendo fragmentos, porque también son exquisitos, una verdadera delicia. Bueno, esta es la mariposa, creo que es la única foto de colores que les tengo, pero es que para que vean que realmente es muy bonita. Y Izquierdo en su paper relata cómo, dice comillas, en los insectos las hembras poseen facultades verdaderamente maravillosas y de naturaleza casi siempre desconocida para atraer a los machos. Y cuenta cómo para cualquier observación existe una condición indispensable, que es poseer a una hembra virgen, recién salida del capullo. Las que se pueden coger de noche en las lámparas no sirven absolutamente, pues han perdido ya el mágico poder de atraer a los machos. Estos las desprecian, aunque estén en perfecto estado. Y luego sigue contando. Durante el mes de marzo de 1919, arreglando un bosquecillo de maitenes, encontramos un gran capullo de nuestra mariposa, con una hermosa crisálida, adherido a una rama de hinojo. Fue colocado cuidadosamente en una reja de alambre. Bueno, cuando nació esta hembra, desplazó la caja de la tela de alambre a la mitad de un prado. Era un claro de un prado rodeado de árboles muy grandes. Y antes de 5 minutos empezó a aparecer un macho. Los machos prácticamente no se veían, era muy difícil verlo. Y apareció un macho bajando en círculo y se posó sobre la reja de alambre. Y al poco rato empezaron a aparecer más. Entonces dice, a intervalos variables fueron llegando de 8 a 10 alegres pretendientes. 6 de estos fueron capturados y el último, introducido en la campana, no desdeñó unirse a la dama. A la dama es la mariposa, por si acaso. Al segundo día llegaron 8 a 10 machos, pero sin embargo Izquierdo relató, se mostraban mucho menos entusiastas. Y al tercer día de frentón no llegó ninguno. Bueno, Izquierdo estaba muy entusiasmado con seguir estos estudios acerca de esta atracción sexual que emitían las mariposas y cuya naturaleza era efectivamente desconocida. Entonces, empezó a buscar otro capullo, pero no encontró. Entonces esperó hasta marzo del año siguiente, 1920, y estuvo recorriendo su campo permanentemente, pero tampoco encontró. Esperó hasta entonces, hasta el año 1921, 2 años después, y logró encontrar un capullo. Entonces, recién en marzo de 1921 encontró otro capullo de hembra, que luego de que lo puso en su jaulita, describe cómo dio a luz el 20 de abril a una hermosa hembra. Y el día siguiente, la hembra la colocó en el mismo lugar de la vez anterior y repitió el experimento, que se sucedió exactamente igual, ¿ya? Ahora, lo interesante es que después, ese día, pesca la reja de alambre, la lleva a su casa y ahora le pone una rama de pino adentro. Y la dejó toda la noche a la mariposa parada sobre la rama de pino. Y el día siguiente, ¿qué es lo que hace?
deja la mariposa en casa, se lleva a la jaula con la rama de pino y la pone en la mitad del parque. ¿Y qué es lo que vio? Mariposas bajando, machos, y posándose de la misma manera sobre la jaula de reja de alambre. ¿Qué es lo que concluye él? La rama de pino emitía algo que los machos podían percibir. ¿Ya? Ahora, este trabajo para mí es uno de los gérmenes de la biología experimental. Aquí, Izquierdo es mucho más que un observador, hace un experimento. Y él concluye que efectivamente la mariposa emite algo. Ya estamos descartando, por ejemplo, que es un estímulo visual. Sabe que emite algo, que ese algo lo puede traspasar a esta rama de pino, ¿cierto? Y ahora se abren otras preguntas. Entonces dice, bueno, estas sustancias quimiotácticas que emite la mariposa, entonces la puede traspasar a la rama de pino, pero entonces, ¿qué parte de la hembra es la que emite esa sustancia? Y se le abren una infinidad de preguntas que son las que plantea en su artículo. ¿Ya? Ahora, veamos algunas cosas de la publicación. ¿Qué nos dice esta publicación? Primero, bueno, fue publicada en la revista Chilena Historia Natural, es una revista de circulación local, pero bastante buena, o sea, de hecho existe hasta el día de hoy día es una revista indexada. No fue publicada en como los idiomas de la ciencia de ese minuto, pero bueno, por lo menos está en castellano y no está en ortografía racional. Y a mí hay una cosa más que el idioma, pero que por eso le leí los fragmentos y ojalá que lo hayan disfrutado, yo lo disfruto, pero me llama mucho la atención el lenguaje. El lenguaje contiene textos y elementos que parecieran tomados como de la poesía o de un cuento, ¿cierto? No de un paper científico, de solo decirlo, uno le da un poco lata, digamos. Y esto es muy distinto, tiene un lenguaje muy diferente. Ahora, hay otras cosas, bueno, ya les comenté, pero el experimento, él hace un experimento, él no es un simple observador, ¿ya? Y él intenta de ese experimento sacar nuevas conclusiones. Y otro dato que es súper interesante es, como decimos los científicos, el N muestreal. Él sabe que necesita más de una experiencia para validar sus resultados. Él sabe, empieza a aparecer como la robustez de los datos científicos. Hoy día nadie publica algo con un N igual a 1, como decimos nosotros, es decir, con una sola resultado. Tenemos que tener más. Y en este caso es muy bonito porque él relata cómo va año tras año esperando encontrar este capullo que le permita repetir su experimento. Y recordemos que Vicente Izquierdo estaba viejo ya, murió 5 años después. Pero él sabía que tenía que publicarlo de esa manera. Y otra cosa que es muy importante del que nos dice este paper, tiene que ver con esto. Voy a ocupar el puntero. No sé si no van a leer, pero ahí está el título y ahí dice, por Vicente Izquierdo, punto. No hay institucionalidad, no hay afiliación, no hay nadie más que Vicente Izquierdo. Y esto es verdad. Joaquín Luco, de quien vamos a hablar después, solía decir que para Vicente Izquierdo su amante era la naturaleza. Y a mí me encanta esa frase porque es verdad que era su amante, no era el oficial, porque le dedicaba todo su tiempo extra, el que no le dedicaba a la universidad, el que no le dedicaba a las clases, el que no le... Era su tiempo en el que él se iba a pasear solo por este campo, digamos, en unas condiciones súper favorables, porque él había nacido en una familia adinerada y se podía tal vez dar el tiempo de pasear por estos parques y estar mirando las mariposas. Pero esto tiene una consecuencia que es importante. O sea, Vicente Izquierdo fue nuestro primer gran biólogo, pero no hay un solo discípulo de la Escuela de Izquierdo. Ni uno. Puede haber tenido muy buenos estudiantes en la Escuela de Medicina, pero no hay un solo discípulo de biología experimental de la Escuela de Izquierdo. Y eso tiene que ver con que él no desarrolló su investigación en una institucionalidad, porque la Escuela de Medicina en ese minuto no quería un investigador, quería un profesor. Y eso es, o sea, el fruto de esto no es casualidad, son decisiones. Bueno, ahora llegamos entonces a nuestra tercera estación de la hoja de ruta, ¿cierto? Que son las cucarachas. Alguien me podría decir que estamos involucionando, ¿cierto? Que de la mano del ser humano pasamos a las
las mariposas y ahora las cucarachas. Pero ya van a ver que estas cucarachas realmente tuvieron un lugar en la ciencia y que las preguntas que esconden fueron muy profundas, muy interesantes. Bueno, las publicaciones son dos. El autor inteligentemente publicó el mismo año, básicamente los mismos resultados, en dos revistas, ¿ya? Que después las vamos a revisar, y fueron publicadas el año 1964. El autor es este personaje, Joaquín Luco, de quien les acabo de hablar. Para mí, Joaquín Luco es un tipo absolutamente genial, extraordinario, creativo, irreverente, tan irreverente que decían que tenía alteraciones en la corteza prefrontal. La gente que tiene alteraciones en la corteza prefrontal no tienen ninguna inhibición de nada, dicen lo que se les cruza por la cabeza. Y Luco era un poco así, de hecho también le decían el loco Luco. Y siempre vestía así, con su humita, con chaquetas rojas, era un tipo con un humor que era infinito, odiaba la pomposidad, andaba en bicicleta todo el día, era un tipo genial. Pero mucho más allá de sus locuras, Joaquín Luco era un tipo genial. Realmente para mí es de una creatividad y de una libertad increíble. Y además él fue piedra angular, yo diría, de todo el proceso de institucionalización científica en Chile. Realmente él fue un impulsor que estuvo detrás de todas las iniciativas importantes de institucionalización científica. Ahora, les voy a contar algunas pinceladas de la vida de Joaquín Luco, a través de las cuales vamos a poder ver, ¿cierto?, que él se desempeñó o vivió en un mundo muy distinto que el que vivió Vicente Izquierdo. Esta es una foto de él cuando era jovencito, ¿no? El año 1930, les voy a leer un fragmento también de un escrito de Luco. Luco relató: 1930 fue el año de mis amores violentos y perdurables. Me enamoré de mi mujer simplemente porque me enamoré de ella. Y siendo estudiante del segundo año en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, me enamoré de la fisiología simplemente porque me enamoré de ella. Así era Luco, apasionado. Y enamorado de la fisiología, se fue a trabajar a un laboratorio donde se estaba realmente haciendo biología experimental en Chile, que era el laboratorio de la Universidad Católica, donde habían traído un catalán que hacía investigación. Ahí Luco se dio cuenta que tuvo sus primeras experiencias y se dio cuenta que tenía que irse a un muy buen laboratorio en el extranjero para poder continuar su carrera. Y como en esa época la Universidad Católica era como un colegio de pueblo chico, el rector, que vio las capacidades de Luco, según Luco relató, le dio un cheque por $613 y le dijo: váyase al extranjero, a donde usted quiera, y que el dinero le dure lo más posible. Un poco menos institucional que las becas Chile, pero sí, pero así era Chile. Y entonces Luco parte, pero no parte a cualquier lugar. Se va a Boston, a Harvard, donde el famoso Walter Buchanan es un tipo que también estableció y acuñó conceptos fundamentales en la biología. Era el laboratorio, que de hecho no aceptaba a nadie. Bueno, ahí está Luco, bien sentadito, detrás de Cannon. Pero en esa época prácticamente no aceptaba gente Cannon. Y este Luco que venía de Chile, pero el tipo era tan recursivo que logró conquistarse a Cannon con sus locuras y sus cosas, y tuvo su experiencia allá. Estuvo 7 años en Harvard, finalmente. No sé si 7, un poco menos. Al revés. Publicó 7 artículos en revistas de impacto internacional, como el Journal of Neurophysiology, que era realmente una revista importante. Ahora, todo esto allá. ¿Qué pasa cuando vuelve? Luco vuelve el año, cuando tenía 26 años, ¿ya? Y vuelve, y obviamente que el rector Casanueva estaba ahí esperándolo, con las llaves de la universidad para que volviera a trabajar, porque lo había becado, entre comillas. A los 26 años se hace cargo de la dirección de la Escuela de Medicina, es decir, tiempo administrativo de Luco, y además clases. Había un discípulo de Luco que me decía: Joaquín Luco era el profesor de todas las clases, de todos los ramos. Nos hacía absolutamente todas las clases, era como casi un profesor de básica, digamos. Y este punto es interesante porque aquí a Luco le podría haber pasado exactamente lo mismo que le pasó a Izquierdo. Volver,
sumirse en una cantidad de clases y no hacer más investigación. Y de hecho estuvo 2 años haciendo investigaciones publicadas en revistas de poca monta. Pero aquí hay un cambio. El Chile que recibió a Joaquín Luco fue otro que el Chile que recibió Izquierdo. Si bien este rector era medio loco, como le decían, y no era muy, no sé, parsimonioso para sus cosas, él sí tuvo la visión, en esta universidad que no tenía ninguna trayectoria, era casi un experimento, sí tuvo la visión de que había que tener un investigador. ¿Ya? Entonces, sí apostó por Luco. Ahora, la precariedad material era insospechada, no había nada. Pero cuando le digo nada, nada. Orrego, también discípulo de Luco, me decía una frase que a mí me encanta. Me decía, era una época increíble, lo arreglábamos todo con elastiquitos. Yo me imaginaba todos los superaparatos arreglados con elastiquitos. Pero lo que es importante es que Luco sabía que la cosa era pública o morir. Y él no quería desaparecer del ambiente científico. Y así fue como, 2 años después, publicó en el Journal of Neurophysiology sus trabajos producidos enteros en Chile. Y luego de eso, se mantuvo durante por lo menos 2 décadas publicando activamente en buenas revistas científicas desde Chile. Ahora, y aquí es cuando empieza la historia de las cucarachas, que a mí me encanta. Aquí también les tengo que leer algo, porque él lo cuenta muy bien. Entonces, después de estas 2 décadas publicando, Luco dice, él siempre hablaba de su buena estrella, que la buena estrella nunca lo abandonó, era un tipo muy optimista. Pero cuando de repente en un texto relata que la buena estrella esta vez lo sorprendió con una carta que le llegó de una fundación americana. Y en esta carta le decían lo siguiente, le preguntaban, ¿qué haría si recibiera una donación de $20.000? A lo que él contestó, comillas, seguiría trabajando y por supuesto con mayor facilidad y seguramente produciendo más y mejor. Y la respuesta, según Luco, fue sencilla y breve. Ahí los tiene, úselo según su criterio y no nos dé cuenta de los gastos efectuados. La maravilla, ¿o no? Increíble. O sea, el sueño de cualquier científico. Bueno, no le pasó por nada, ya tenía cierta trayectoria. ¿Qué pasó? Luco tuvo calma para pensar y para hacer. Y Luco soñaba con estudiar las bases biológicas del aprendizaje. Quería estudiar eso. ¿Cómo? Esto es algo que en esa época sonaba casi a esoterismo. Pero la gente estaba pensando que el aprendizaje tenía que tener un sustento neuronal, un sustento biológico. ¿Ya? Y gracias a su tiempo de divulgación llegó a la cucaracha. Y aquí, esto es lo que decía. Con la idea de buscar la estructura mínima que pudiese retener el pasado y por lo tanto aprender. Y así, en lugar de nuestro querido gato, en el cual había hecho todas sus publicaciones anteriores, eligieron la horrible cucaracha, como decía, que la iban a buscar al cementerio, de hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estudiando un texto de fisiología de insectos, se encontraron con que la cucaracha, ¿ya? Un tipo de cucaracha, tenía una conducta que él identificó que podría ser denominada como una conducta de aprendizaje. ¿Cuál era esta conducta? La cucaracha tiene como reflejo o como conducta normalmente lo que hace es que agarra sus antenas, que es lo que esta es una foto del paper, digamos, que era ilustración en ese momento. Agarra sus antenas y la limpia con sus maxilares, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la parte que le interesó a Luco? Es que si es que se le remueven las 2 patas anteriores a la cucaracha, pasa 5 días en que no puede limpiar sus antenas. Pero sin embargo, al 7º día, logra equilibrarse y logra limpiarlas con una de las patas mediales. Y Luco dijo, acá tenemos un animal simple, ¿ya? Con un tal vez podemos encontrar un circuito neuronal en el cual nosotros podamos ver este proceso de aprendizaje. ¿Ya? Acá dice hay un proceso de aprendizaje, ¿cierto? No se limpia la cucaracha y después no se puede limpiar y después aprende a limpiarse. Veamos qué es lo que pasa ahí. Era una apuesta bien arriesgada. Bueno, era tan arriesgada que pasaron 2 años que no le funcionó nada. Nada, absolutamente nada. Y ahí hay otra frase que me gusta mucho. Luco decía, penetramos los senderos de un bosque que nos eran totalmente desconocidos.
con la esperanza de que algún accidente junto a la sagacidad nos permitiera iniciar nuestro trabajo propuesto. Pero pasaban los meses y meses y no obtenían registro. Y decía, parecía que habíamos desaparecido del ambiente científico. Pero finalmente, el año 1964, logran publicar. Y logran publicar en la revista Nature. Ahora, esta es una revista de muchísimo impacto internacional. Y no es casualidad que hayan publicado en la revista Nature, porque en este minuto, Luco, con sus experimentos que los explica en este paper, logra posicionarse como uno de los primeros científicos que logró ver una correlación entre una conducta, que en este caso era el aprendizaje a limpiarse la antena, cómo se correlaciona esa conducta con un cambio en la fisiología de los nervios del animal. ¿Ya? O sea, él logró ver que había un cambio en la electrofisiología de las neuronas de la cucaracha. Es un poco complicado, pero lo hizo. Ahora, lo que es muy interesante de esta historia es que unos años después que Luco, este señor, Eric Kandel, es un judío que tuvo que emigrar de su Viena natal por la persecución nazi y llegó a Nueva York. Y allá en Nueva York se interesó por lo mismo. Dijo, yo quiero aprender cuáles son las bases biológicas de la memoria y del aprendizaje. Y para hacer esto, eligió Aplicia. Eso es una babosa de mar. Yo le decía pepino de mar, se me confunde, pero eso es una babosa de mar. ¿Ya? Y en esta elección es donde yo me quiero detener, porque hay algo muy interesante. Eric Kandel, el año 2000, se ganó el premio Nobel, y porque su trabajo fue absolutamente maravilloso, y él efectivamente logró descifrar las bases biológicas de la memoria. Logró descifrar cuáles eran las moléculas involucradas, cómo funcionaban las conexiones sinápticas. Y en su lectura Nobel, escribió esto, o sea, dijo esto. En los años 50 y 60, que es cuando Joaquín Luco hizo su experimento, muchos biólogos y psicólogos creían que el comportamiento era el área de la biología en la cual el uso de modelos animales simples, particularmente de invertebrados, tenía mínimas probabilidades de éxito. Postulaban que solo los animales superiores demuestran formas interesantes de aprendizaje y que estas formas requieren de organizaciones y mecanismos neuronales cualitativamente diferentes de aquellos presentes en animales simples. O sea, es decir, todas las corrientes de pensamiento decían que era imposible estudiar la memoria o el aprendizaje en invertebrados. Ahora, Kandel pensó distinto y por pensar distinto logró descifrar los mecanismos biológicos de la memoria. Pero para mí es muy interesante que Luco, desde Chile, años antes que Kandel, también pensó distinto y pensó contracorriente. Y por eso logró los resultados que logró. Ahora, como les dije, Kandel recibió el premio Nobel el año 2000. Luco no lo recibió, pero en el minuto que Kandel recibe el premio Nobel, nos damos cuenta que la ruta o el sendero de Joaquín Luco su intuición, como decía ahí, iba por buen camino, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice un poco más esta publicación? Bueno, esta publicación, ya les dije, se publicó en Nature. Esta es la revista que todos los científicos quieren publicar. En ese minuto, y antes, y hoy, todos quieren publicar en Nature, y hay pocos científicos chilenos que han logrado publicar en esta revista. Bueno, publicó en inglés, ¿cierto? Y ya esos dos factores hacen que esta investigación, a diferencia de los otros que vimos, circuló y viajó por el mundo entero. Todos los científicos tuvieron acceso a esto. ¿Ya? Ahora, otra cosa que, bueno, los experimentos ya les comenté, aquí hay un experimento que realmente es mucho más que aportar algo nuevo a un campo de conocimiento, sino que tiene que ver con un planteamiento completamente original, con el uso de un modelo distinto y con meterse en un área que realmente estaba en la frontera del conocimiento en ese momento.
Y otra cosa que es muy interesante es la institucionalidad. O sea, Joaquín Luco estaba al alero de la Universidad Católica en ese minuto, que lo tuvo 20 años ahí aguantándolo. ¿Para qué? Para que pensara lo que les decía al principio, para que pensara quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos. ¿Ya? Y eso es fundamental. Ahora, no solamente eso, Joaquín Luco, ahí ustedes no alcanzan a leer, se ve muy mal, pero dice Universidad Católica y también dice Laboratorio Gabriela Gildemeister. Luco tenía un mecenas, que era la señora Gabriela y el señor Siegfried Gildemeister, que le daban plata porque la universidad básicamente daba muy poca plata. Y además tenía fondos de esta fundación norteamericana e incluso del Air Force Department de Estados Unidos. Entonces la institucionalidad de Luco era otra, y sin esa no hubiera podido lograr los experimentos que logró. No solamente sin esa, sino que también sin la escuela que tuvo. Joaquín Luco no hubiera podido lograr eso si no hubiera conformado un laboratorio con gente, con estudiantes, con ayudantes, con toda la complejidad de un laboratorio como lo conocemos hoy día. Y además, tampoco hubiera podido lograr lo mismo si no se hubiera desempeñado en un momento en Chile en el que coexistieron un grupo de intelectuales muy potente que instalaron la investigación científica en nuestra universidad, en nuestro país, digamos, en nuestras universidades. ¿Ya? Este grupo de personajes yo les dediqué muchos años de mi vida, no tanto, pero igual, unos 4, ¿cuál es harto? Estuve trabajando en ellos, son personajes absolutamente notables. Detrás de cada uno de ellos hay historias como las de Luco. Son biografías de personajes que dieron su vida por instalar la investigación científica en Chile. Y gracias a eso se armó un ambiente de investigación y se instaló definitiva e irreversiblemente la investigación científica en la universidad. ¿Ya? Son los pioneros, como le llamo yo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo publiqué un libro con las biografías de estos personajes, y en el prólogo Juan de Dios Vial escribe esta frase que a mí me gusta mucho. Dice: los jóvenes investigadores de los que aquí se trata creían apasionadamente en la necesidad de implantar la ciencia en nuestro país. En ese empeño se jugaban la vida y no creían en la ciencia como un instrumento de poder o de riqueza, sino como una manera de llevar a plenitud su vocación humana. Y yo estoy segura que esa actitud y esa visión fue la que les hizo cambiar absolutamente la realidad nacional. Y así fue. Bueno, aquí les paso el dato, pero este es el libro que publicamos. Si es que a alguien le interesa, ahí están las biografías de todos estos personajes. Y además hicimos un proyecto en conjunto de Radio Beethoven, que en esta página web ustedes se pueden meter, y llevamos a una versión audible el libro, en el que cada capítulo está narrado y musicalizado, y estos están disponibles gratuitamente en la web. ¿Ya? Bueno, eso fue como un paréntesis promocional, el paréntesis promocional. Pero a mí me gustaría que ustedes, ya estoy empezando a cerrar, después de este viaje a través de estos 3, ¿cierto?, objetos de estudios, como les decía, de estos 3 casos, puedan o hayan visto estos elementos que a través de estas decisiones que se fueron tomando en Chile, tenemos casos como 1896, un tipo absolutamente genial que publica algo absolutamente ilegible, que no viajó a ningún lado, versus 1964 y Joaquín Luco publicando en Nature. Ahora, otro de los mitos, que es bastante frecuente y que también lo he visto escrito en varias partes, es que Luco se debería haber ganado el premio Nobel, ¿ya? Y eso, déjenme decirles, es absolutamente falso. Pero no porque Luco no pudiera, sino que porque Chile no podía. O sea, Luco tenía las capacidades de sobra. Era un tipo creativo, genial, que tenía una aproximación absolutamente anticipada a lo que iba a pasar en ciencia, y acertada, como lo demostró en el tiempo.
Pero Luco se desempeñó en una sociedad que no tuvo como la contención, los medios, el ambiente para desarrollar sus ideas al nivel que lo hizo Eric Kandel en Nueva York y que llegó a las conclusiones que llegó. Y me gustaría mucho hacer hincapié en esto porque es una manera, yo creo que la historia nos ayuda a hacer esas reflexiones y esta reflexión es súper vigente. Hoy día, déjenme decirles, pasa lo mismo. Tenemos científicos notables y que de verdad tampoco están buscando ni poder ni riqueza. Están metidos intentando resolver problemas fundamentales. Y créanme, igual de fundamentales que los que quiso resolver Luco. ¿Ya? Pero, ¿se van a poder ganar el Nobel o les vamos a pedir? Yo no lo sé. Y eso tiene que ver con el espacio que nosotros le estamos dando a la ciencia. Si nosotros queremos que brillen, bueno, tenemos que como sociedad y como sociedad darles ese espacio. Y no se trata solamente de decisiones gubernamentales, ni solamente de plata, se pasa por todas esas cosas, pero es mucho más que eso. Ahora, para terminar, yo quisiera agradecer, obviamente, a la Fundación Ciencia y Vida, ese es el lugar donde yo trabajo. Quiero agradecer particularmente al fundador de esta institución, Pablo Valenzuela, que ha sido como un ángel guardián de esta investigación para mí. O sea, yo en un minuto, hace 5 años atrás, colgué mi delantal, dejé las pipetas, dejé de hacer investigación en biología experimental y me puse a hacer esta investigación, que era algo un poco descabellado, que no tenía ninguna institucionalidad tampoco, y si no hubiera sido porque Pablo me apañó y me dijo, no, dale, tú tienes que seguir haciendo esto, yo posiblemente lo hubiera votado. Así que, bueno, gracias a Pablo. Hay personas que también me han influido mucho en mi pensamiento a través de conversaciones o porque hemos trabajado juntos. Principalmente quiero destacar a Beltrán Mena y a Juan de Dios Vial y también a Eloísa Maldonado, que trabajó conmigo. Y por supuesto, quiero agradecer mucho a Puerto Ideas por permitirme ser partícipe de esta fiesta de las ideas y también a la ciudad de Antofagasta. Y aquí les voy a contar algo muy cortito, que es bien personal, pero que he pensado mucho desde que llegué y desde que aterricé. La ciudad de Antofagasta, yo he venido 3 veces, esta es mi 3ª vez, pero sin embargo tiene un lugar muy importante en mi vida, ¿ya? Y la última vez que yo vine fue el año 2003. Y ese año yo vine acompañando a un grupo de familiares míos, a mi madre, a mi tía, a mi prima, porque venimos a buscar los restos fúnebres de mi tío, que es el hermano de mi mamá, que murió aquí en Antofagasta y que fue sepultado acá. Eugenio murió el 19 de octubre de 1973 y murió junto con un grupo de unas 20 personas en una muerte que para mí es, bueno, para todos yo creo, era absolutamente evitable. ¿Y por qué ocurrió eso? Ellos murieron por culpa de una sociedad que eligió la irracionalidad, eligió el no diálogo y el no respeto a las ideas. Y esa es una sociedad que se construyó entera, en esos parámetros. No saben la alegría que me provoca estar aquí, en Antofagasta, en una fiesta de las ideas, en una fiesta en la que todos podamos discutir, en la que estamos ensalzando el diálogo. Y en ese sentido, bueno, en ese marco también, contándoles esta historia que es bastante personal, pero déjenme decirles que yo creo que aquí, y contribuye al mensaje, la ciencia tiene un lugar especial, porque la ciencia estimula el diálogo, estimula el respeto a las ideas, las conversaciones. Entonces, incorporemos más ciencia, démosle en nuestra sociedad el espacio que puede tener, y les prometo que no solamente Antofagasta va a brillar, sino que va a brillar todo Chile. Y con eso termino. Muchas gracias.